8 de mayo completamos 30 días de paro nacional. 30 días de paro que ni siquiera la pandemia del coronavirus ha logrado detener. Y este gran paro nacional surge a raíz de una propuesta de reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque propuso para la economía de nuestra nación. Obviamente el pueblo estuvo en desacuerdo con dicha propuesta y su manera de demostrar su inconformismo fue saliendo a las calles a marchar. Además de esto, ¿qué quería esta reforma tributaria? Bueno, esta reforma tributaria quería recaudar más ingresos para equilibrar aquellas deudas estatales que se tienen tanto internamente como internacionalmente. Pero querían haciéndolo afectando la sociedad de clase media más que todo, cosa que indignó mucho más a la nación. Y teniendo en cuenta esto, más que todo, esta indignación fue porque colombiano el pasado viernes 30 de abril, donde le comuniqué al país la decisión de construir una nueva iniciativa a partir de los consensos que nos permita buscar los recursos necesarios para pagar los gastos de la pandemia y garantizar las ayudas sociales que se requieren. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Otro de los grandes logros que se obtuvo con estas grandes marchas fue la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el artífice de dicha reforma, quien al darse cuenta del inconformismo de la población, no obstante, el mismo día que el presidente Iván Duque pidió que se retirara la reforma tributaria, él mismo también optó por presentar su carta de renuncia ante el gobierno Duque. 6 de la mañana, 48 minutos. Redman Noticias ha podido establecer que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Luego de todo lo que ha sucedido con la reforma tributaria, también renuncia su viceministro Juan Alberto Londoño. Ayer, cuando el presidente Iván Duque hacía el anuncio del retiro del texto en el Congreso de la reforma tributaria, estaba buena parte de su gabinete. El ministro Alberto Carrasquilla no estuvo presente. Sí estuvo presente el viceministro Juan Alberto Londoño. Sin embargo, luego de todo el revuelo que ha causado, de las manifestaciones y tristemente de los actos vandálicos, la violencia que hemos tenido que registrar, se ha dado a conocer que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunciará el día de hoy a su cargo como ministro. No podemos dejar de lado la parte negativa que nos deja este paro nacional. Y entre esas cosas negativas tenemos que hablar de la represión policial y las muertes que ha dejado estas manifestaciones. Se hablan de 63 muertos, entre los cuales están manifestantes, personas que no tienen contacto directo con las manifestaciones y entes policiales. No solamente se habla de muertos, sino también de heridos. 2.151 heridos se reportan a la fecha de hoy. 2.151 heridos que, como mencionaba, también tienen que ver con, en su gran mayoría, un 70% manifestantes y un 20% lo que tiene que ver con personas que quizás simplemente se han visto afectadas por las mismas manifestaciones, y un 10% se habla de entes policiales. Otra cosa negativa que nos deja este paro nacional es que no hay claridad sobre los desaparecidos. Se ha llegado a hablar de 500 desaparecidos a la fecha. La Fiscalía en un primer momento llegó a hablar de un solo desaparecido, mientras que la Defensoría del Pueblo hablaba de 87. Sin embargo, todo esto se retractó y se ha confirmado que sí, efectivamente van alrededor de 500 desaparecidos. Para ser más exactos, con reportes se hablan de 413 desaparecidos a la fecha, de los cuales un reporte de la Fiscalía también nos dice que ya se han encontrado 290 de estos desaparecidos. El restante siguen en su búsqueda.
por los que no están, acá estamos nosotros. Por los desaparecidos, acá estamos nosotros. Por los que mataron, acá estamos nosotros. Y seguiremos en pie. Otra consecuencia que ha dejado este paro nacional para el gobierno Duque ha sido la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, quien de inmediato fue reemplazada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien de inmediato también hizo un viaje rápido a la ciudad de Washington en los Estados Unidos para hacer, fue en cuestión de como dicen algunos medios, una misión diplomática para explicar la versión del gobierno sobre las denuncias de violación de derechos humanos que ocurren a fechas de hoy en nuestra nación. Otro de los factores también importantes, otras cosas que han pasado en nuestra nación para el momento y que afectan como tal directamente a nosotros como población también, ha sido el bloqueo de carreteras que ha tenido como consecuencia también el desabastecimiento, tanto de combustibles como de alimentos. El desabastecimiento que ha tocado a todos en la nación, principalmente a esas grandes ciudades. Y claro, esto sin dejar de lado a las pequeñas, pero las grandes ciudades sienten más este gran golpe por sus grandes poblaciones. También podemos hablar de que se estancan las negociaciones con el Comité de Paro Nacional. Entre estos estancamientos podemos ver el primero. El gobierno dice que no es discutible estos corredores humanitarios. Ellos quieren que se levanten los bloqueos totalmente para llegar a un acuerdo, mientras que los negociadores o el Comité del Paro Nacional no quiere llegar a un acuerdo con el gobierno. El consenso entre el gobierno colombiano y los manifestantes se antoja cada vez más complejo. Este jueves, en la ciudad de Cali, epicentro de las manifestaciones sociales, durante la mesa de diálogo, los manifestantes reunidos con las autoridades locales se levantaron exaltados, coreando arengas, luego de recibir información falsa de hostigamiento a la primera línea, lo que culminó con la reunión. Denunciamos las falsas promesas del diálogo. Mientras se establecía la supuesta mesa de diálogo para atender las demandas del pueblo, la policía criminalmente atacaba puntos de concentración y bloqueo de La Luna, Calipso y Puente de las Mil Luchas. Según las autoridades de Cali, se trataría de un malentendido. El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, se pronunció diciendo que no hubo las condiciones para continuar con las conversaciones debido a las tensiones presentadas. Por su parte, el secretario de Paz y Cultura de la ciudad reiteró a los jóvenes el llamado a retomar las conversaciones. Continuaremos insistiendo en poder generar la mesa de diálogo para brindar soluciones que generen bienestar en pro de la comunidad, brindando garantías y seguridad. Seguiremos en esta labor hasta que sea posible. Con Colombia entrando en su tercera semana de movilizaciones, los jóvenes que lideran las protestas piden al ejecutivo de Iván Duque que acuda a las reuniones y escuche sus demandas. Y con las siguientes imágenes los dejamos aquí con este reportaje de qué es lo que ha pasado en estos días de paro nacional. Espero haya sido de su agrado este reportaje y hayan quedado enterados de todos los hechos más relevantes de este gran paro nacional, que esperamos estas peticiones de la nación colombiana puedan ser respondidas y sean del agrado de todos a nivel general para nosotros como nación. Los deja Julián Mendieta en un próximo reportaje. Muchas gracias.